Señoras y señores, buenos días. Estamos en este día, miércoles 24 de mayo del año 2023. Fecha histórica, sin duda, para el país. La batalla de Pichincha se recuerda en este día. También es una fecha de recordación triste. 42 años de la muerte trágica del presidente Jaime Roldós, su esposa Marta Bucaram de Roldós y la comitiva oficial que la acompañaba. Ocurrió en Loja, un 24 de mayo. También es cumpleaños de Juan Arias, nuestro invitado en esta mañana. Jaime, Feliz cumpleaños. muchas Juan, gracias. Agradecerle igual por los deseos, saludar a los amigos, amigas que se conectan a través de las redes sociales. Qué gusto verle a los tiempos. De igual forma, este fue uno de los espacios que nos permitió socializar una visión de ciudad diferente, una transformación que este 5 de febrero pues llegó a constituirse como la segunda fuerza más importante del cantón y en ese sentido hoy hemos estado haciendo opinión, claro. más aún en este 24 de mayo, ¿no? Que Usted llegó segundo, ¿no? En la elección para alcalde de Ibarra. sí, fuimos segundos. Una sorpresa realmente, porque Sin duda usted no tenía antecedentes políticos, ¿no? fue una expresión ciudadana, popular, desde ese cansancio con la política, con las figuras de siempre, que lamentablemente hoy han vuelto a la administración municipal. Y bueno, sin duda en esta ley democrática desearle los mejores éxitos al alcalde, pero creemos en que este era el momento de una generación con todas las capacidades, con una propuesta que se entregó a la ciudad desde, insisto, estos espacios digitales, desde la tecnología y desde el caminar puerta a puerta, golpearle a la señora en su barrio, en su casa, ir al mercado Amazonas, a identificarnos con nuestros Golpearle comerciantes la puerta a la señora, y ¿no? el corazón, para invitarle a entender y a creer en la política, como la única herramienta de cambio y de transformación que tiene el hombre. Entonces, Para un primer intento no estuvo mal el ese ha segundo puesto, sido, ¿no? sí, esa ha sido nuestra causa. Asumimos, entendiendo el desafío que era ir a una líder electoral, no solo pensando en lo que pasa en la ciudad, en la provincia, sino en lo que se ha convertido la política en el país. Es decir, son los grandes capitales, las grandes empresas electorales las únicas que deciden la suerte de los ecuatorianos. Claro. Por eso asumimos y por eso hoy creemos y estamos convencidos de este momento patriótico, histórico, en invitarle a usted, amiga, amigo, que discutamos lo que está pasando en el país. Caso contrario, la ola de violencia, la falta de resolver los problemas cotidianos a la ciudadanía no parará, y el ejemplo es lo que ha vivido Colombia, más de 50, 60 años. Pensemos lo que fue Colombia en los 80 y 90, hoy el Ecuador lo han convertido en eso, y lo que ha vivido también México, ¿no? En este siglo. Entonces, entendemos que esos problemas estructurales se zanjarán desde la democracia, pero sin duda desde pensar en un acuerdo nacional y en un momento que le resuelva principalmente a la gente más pobre sus necesidades. ¿Cómo ha visto Juan este tema de la muerte cruzada que aplicó el presidente Guillermo Lazo? Según él, claro, está en la carta política esta facultad que tiene el presidente. Según decía el presidente Lazo, para evitar que se tomen las instituciones del Estado, la oposición, el correísmo, en esencial decía. Mire, el cuco del correísmo a la bancocracia que gobierna este país le viene sacando o haciendo publicidad 2 años del presidente Lazo y 4 años Moreno. Jefe de campaña entonces. Las elecciones seccionales en el Ecuador marcan el apoyo nacional del correísmo como la primera fuerza o la primera minoría en el país. Y claro, eso es resultado de esta persecución al expresidente Correa, que por todos los lados es parte de un lawfare. Esta es una agenda internacional apoyada por el propio Estados Unidos, por la OEA, lo que ha significado la OEA, invitarles a reflexionar lo que fue el rol de la OEA en Bolivia, en el golpe de Estado, que ha sido quienes sostuvieron a Moreno en el 2019, sostuvieron a Lazo el año pasado en el paro, y en definitiva a la ciudadanía no se le ha dado soluciones. ¿Qué decimos ahí? La pugna del poder político entre correísmo y anticorreísmo al ecuatoriano le tiene sin respuestas. Vivimos la tercera ola migratoria, Jaime. Entender lo que significa que el 60% de la población económicamente activa en el país, diferentes lugares más o menos, no tiene condiciones de trabajo digno. Más de 10.000 operaciones retrasadas en la salud pública. 90.000 jóvenes no entraron a educación superior el año pasado. Toda esa problemática desencadena en esta ola de violencia porque la falta de oportunidades significa un caldo de cultivo para los grupos del narcotráfico que, además de decirlo en torno al juicio político,
se presume, y eso tendrá que la justicia revisarlo, porque hay una presunción de responsabilidad penal del presidente. Este gobierno ha sido nefasto, han gobernado para los grupos de poder dominantes económicos, principalmente la banca, y la muerte cruzada. Claro que para el ciudadano es decir que se vayan a la casa los vagos de la asamblea, porque eso también ha sido, pero no les resuelve las problemáticas del día a día. Por eso el acuerdo nacional es urgente. Del centro a la izquierda, una coyuntura donde respondamos a las necesidades del país y se logre zanjar las diferencias incluso ideológicas. Aquí se trata de responder a un proyecto de país que le resuelva a la gente las problemáticas del día a día. No sacamos nada ni con la destitución del presidente ni con la muerte cruzada. Mire, porque el país lo que quiere es empleo, constitucionalmente tenía que irse a la casa Lasso. Los dineros de la campaña de Lasso, hay graves indicios de que vienen del narcotráfico, vienen de paraísos fiscales. Ya. Eso es Lasso, eso ganó, amigo, este 2021 que fueron las elecciones, contra un proyecto nacional que, digámoslo de forma objetiva, la Revolución Ciudadana con el liderazgo de Correa ha sido el único proceso que al país le ha planteado soluciones serias. Y están en los datos, y no lo dice Juan Arias, lo dice la CEPAL, por ejemplo, uno de los organismos más importantes en materia económica en Latinoamérica, lo dice la propia Unión Europea. Entonces ahí vemos que es una crisis política institucional del país. ¿Cómo empieza esta crisis? En el 2018, el error de la sociedad ecuatoriana en votar sí en la consulta popular, pero vemos una sociedad con conciencia, que le ganó en las urnas a la consulta popular de Lasso, que ese fue el termómetro para decir que se vaya Lasso. Y claro, la asamblea, mira aquí, Jaime, entender lo que han significado ciertos asambleístas de IDE, de Creo, de Pachacuti, negociando con las instituciones, hasta los conserjes en las instituciones públicas han de querer poner, porque a eso han estado acostumbrados. Y lo que pasó con la muerte cruzada es que Lasso no contó con los votos, no pudo comprar más conciencias. Y vemos que, claro, para la ciudadanía será en la ley democrática este 20 de agosto que se decida hacia dónde queremos ir. Pero cuidado con seguirse equivocando, porque nos va a costar más tiempo salir de la crisis. Si revisamos lo que están pensando analistas económicos, 6 años o 10 años le podría tomar al Ecuador en recuperar niveles de vida o de calidad de vida que teníamos en 2016, 2017. Juan, ¿qué ganamos? ¿Qué gana el país? ¿Qué gana la sociedad ecuatoriana si es que en 6 meses hay este stand-by, esta disolución de la Asamblea, como en efecto ocurre, y vuelven a ser elegidos los mismos que hemos ganado? Y las mismas prácticas de camisetazo, ese es el desafío. Por eso nosotros acabamos las elecciones. Para nosotros fue una victoria ciudadana, popular, y hemos dicho, vamos a la construcción de un colectivo que más allá de un número haga política desde la ciudadanía, desde la opinión. Mueve Timbabura es del acuerdo político con el cual el CNE dio la luz verde para poder participar. Ahí estaban algunas fuerzas, por ejemplo la lista 62 de Santiago Garrido, un líder importantísimo en San Antonio, quien tiene un proyecto provincial. Nosotros ¿qué asumimos? Es representar el cantón, o sea, tomar esa propuesta, y al final este espacio para nosotros era decirle a la gente otra visión de ciudad, mostrarle que se pueden hacer diferentes las cosas, y así asumimos, lo asumimos desde la ciudadanía, lo construimos con la ciudadanía, y eso fue el resultado que se dio en las urnas. Por eso estamos convencidos, y también haciendo honor a ese voto ciudadano, ese apoyo popular, en poner cuál es nuestra visión de lo que está pasando en este país y orientar a la discusión ciudadana. Porque eso no se trata de que Juan Arias discuta o de Juan Arias plantee, se trata de que usted, el otro que está en el bus, está en el taxi, se va a la tienda, se va al trabajo, converse lo que está pasando en el país. Caso contrario, seguirán siendo los mismos, y eso no le permitirá al Ecuador avanzar en procesos verdaderamente democráticos. En la práctica, en forma ya pragmática, van ustedes a hacer, me refiero a Mueve Timbabura o a un colectivo, no sé, una primaria, primaria. Nosotros, ¿qué estamos invitando en este momento? ¿No? Que ha sido el objetivo de aceptar espacios de diferentes medios, cual nuevamente agradezco, Jaime, es que la ciudadanía podamos convocarnos este día sábado 27 de mayo en el convento de los Padres Agustinos, en la avenida Atahualpa, cerca de las 4 esquinas. Tendremos ahí una asamblea, vamos a definir hoy la hora, será 4 o 4:30, donde principalmente mostraremos un manifiesto, daremos un espacio para que nuestras autoridades electas hablen cómo están pensando el país, y principalmente la gente, que la gente nos cuente qué piensa, qué cree que debamos hacer, pero sin duda nosotros vamos a orientar esa discusión desde este manifiesto. Es decir, tenemos una posición abiertamente
o principalmente nacional, de un acuerdo nacional, de un consenso democrática, pero claro, antineoliberal. Es decir, estamos en contra de esos sectores, de esas oligarquías que han seguido sangrando el país, y hay espacios con los cuales nosotros no nos sentaremos jamás a conversar, primeramente por principios, porque eso es lo que nos mueve en política, y sí consideramos que es importantísimo la participación de esta fuerza que tiene el colectivo Transformar en la ciudad de Ibarra como capital de la provincia y como epicentro de lo que pasa en el norte del país, en la zona 1. Entonces nosotros necesitamos estar aportando a la opinión pública en ese sentido, y ese es el principal objetivo que tenemos. En esta posibilidad de que en agosto, ¿no? La primera vuelta, en octubre la segunda vuelta, ¿cuál cree usted, Juan, que sea la tendencia que vaya a ganar la presidencia de la República? Las encuestas a nivel país son claras, ¿no? Es decir, la aceptación del presidente Correa está sobre el 60%. Y el candidato Sí. sería Andrés Arauz. Mire, el correísmo lo que ponga pasará a la segunda vuelta. A quien ponga, ya, Rabascal o Arauz. Y esa es la discusión democrática, es decir, el correísmo también Ya tiene, está asegurada la segunda el correísmo vuelta, ya. también tiene sus errores. Ujú. O sea, hay dirigencia que pacta y únicamente acuerda, perdón la redundancia, de acuerdo a sus intereses. Y es lo que pasó en Ibarra. En Ibarra pasó eso. O sea, ¿quién era la candidata Chamorro? Un acuerdo entre la dirigencia. Y con esa gente, ¿cómo podemos conversar? Claro, hay más coincidencias que diferencias, pero eso es terrible. O sea, no puede seguirse negociando así la política, Jaime. Ese es un error. Entonces, no han construido nada. ¿No? Claro, entonces a la gente que cree en Correa obviamente abusan de eso porque les llevan para que le carguen las banderas. Pero de eso no se trata la política, eso no se construye nada, ni siquiera es una visión democrática. Uh-huh. Se trata de que la gente discuta, sea de izquierda, de derecha, de centro, o que no le importe la política. Yeah. Eso es lo que queremos desde el colectivo. Pero claro, con una posición clara de cómo entendemos a la sociedad y cómo creemos que tiene que hacerse la política pública. Claro. Así que ese es el desafío que nosotros debería también haber tenemos. más unidad, más alianzas, Sin más duda. acuerdos antes. Mire, que 10 candidatos. El acuerdo del centro a la izquierda es la única respuesta que tendría en este momento el Ecuador para zanjar la grave crisis económica, política y social. Es decir, la candidatura de Arauz tendría su lógica porque es el candidato que corrió en las pasadas elecciones. Fue el acuerdo centro democrático con la lista 5, en ese entonces Compromiso Social. Que quedó como usted segundo, ¿no? Arauz quedó segundo, ganaron la primera vuelta, pero ahí entender también qué es lo que pasó en esa primera vuelta. Candidaturas como la de Yacu, candidaturas como la de Herbas, con una aceptación importante desde la ciudadanía. Mire, lo de Herbas fue interesantísimo desde el internet, haciendo opinión, construyendo TikTok, pues un relato diferente. Quizás tendré mis discrepancias con la forma en cómo Herbas ve el proyecto nacional, pero sin duda fue una campaña interesante, ¿no? Y que democráticamente pues sacó una votación importante. 15% de los ecuatorianos creyeron en Herbas. Aquí sacaron un asambleísta, que claro que se fue una suerte del asambleísta que participó por ley de él llegar, porque fue el arrastre presidencial. ¿Pero ustedes conversarían, por ejemplo, con Fernando Villavicencio? No, con Villavicencio. ¿Él nos representa del centro de la izquierda? Con Villavicencio o con Sonel Hosner jamás nos sentaríamos. Ya. A nivel personal, Juan Arias, no me sentaría con esa gente, porque están en la otra orilla. Villavicencio es el empleado de Lazo y Sonel Hosner es el empleado de Moreno. O sea, en la pandemia, Jaime, recordar lo que esta gente le hizo al país. Pagaban deuda externa mientras la gente se moría en las calles en Guayaquil. ¿Cómo sentarnos con ellos que han llevado el país en peso? Entonces, hay líneas rojas en las cuales nosotros no claudicaremos a nuestros principios y nosotros sí pensamos en la necesaria construcción de un proyecto amplio. Mire, ¿qué significó Mueve Timbabura el liderazgo del doctor Caviedes en Urcuquí? Una figura que tiene un voto personal, un liderazgo en la sociedad urcuquireña, bien ganado desde el respeto, desde el trabajo que ha venido haciendo desde un movimiento local, que es 108, Despertar Urcuquireño. Lo propio, lo que tiene la compañera Gabriela Jaramillo en Otavalo. Llegó segunda, ¿no? Llegó segunda, es un voto personal, de Gabriela. En estas condiciones, en Imbabura, la Alianza Mueve Timbabura fue la tercera fuerza, después del correísmo, después de Avanza, y de ahí venimos nosotros. Entonces, ese es el escenario en el que nosotros caminamos. Ahora, ¿con quién se sentarían a conversar? Me parece interesante lo de Centro Democrático. Es un espacio con el cual hay más coincidencias que diferencias.
Yo he tenido algún rato antes de la campaña a la alcaldía, tuvimos un acercamiento ahí con Miguel Recalde, por ejemplo, compañeros a nivel local como Mary Valverde, fueron quienes motivaron a subir la precandidatura en ese momento, contarle a la ciudadanía, a la militancia. Yo fui precandidato por la Revolución Ciudadana, pero ahí decidieron entre 2 o 3. Entonces, todo ese escenario marcó que no se puede hacer ese gran acuerdo, porque qué interesante ha sido incluso para el país el acuerdo pues 1-5. Pero claro, ¿qué pasó en Guayaquil, que es el epicentro que movía esa alianza? Ahí salió Aquiles Álvarez, una candidatura que me parece interesante, ganó las elecciones, rompieron con la hegemonía del Partido Social Cristiano y eso también resquebrajó esa relación que había entre 1 y 5, porque también pensar que Jimmy Jairala como representante líder nacional de Centro Democrático fue pues también a la alcaldía de Guayaquil, pero si hubiese salido pues en una sola línea 1-5, barrían o le daban 3-1 a Viteri. Entonces eso es pues el accionar político democrático y principalmente electoral, ¿no? que marca también las condiciones del momento y muchas veces no necesariamente es lo que uno aspira o lo que quizás sea lo mejor para todos, ¿no? ¿Con Yacu Pérez sí se sentarían a conversar? Mire, yo he tenido posturas bastante encontradas. Ya. No, mire, a Topic hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Topic es un intento de un Bolsonaro ecuatoriano. O sea, aquí no se va a resolver con armas. Aquí no necesitamos un supuesto mercenario que estuvo en Ucrania o que ha estado en África y que quiere parecerse a Bukele. No, eso no va a resolver los problemas en el país. Se necesita desde la justicia social, desde entender una orientación nacional de lo que está pasando. Pero le conté el tema de Yacu que iba a hablar. Mire, con Yacu me parece interesante la postura ecológica, o sea, es decir, la postura medioambiental de lo que ha planteado Yacu coincide plenamente con lo que planteamos, por ejemplo, para Ibarra. Se muere Yagualcocha, se muere el río Tahuando. Bueno, creo que habría al menos un espacio para poder conversar, pero sin duda Yacu creo que fue también quien le hizo el juego a Lazo. Recordar lo que decía Yacu, no es preferible un banquero a una dictadura. Entonces son también los causantes y directa o indirectamente de lo que ha vivido el país, pero pienso que al lado de Villavicencio o de Otto habrá algo más que conversar y al menos Yacu maneja la bicicleta. Entonces podríamos al menos conversar, pero sí hay líneas en las cuales no nos sentaríamos a conversar y tampoco hay un interés de participar, Jaime. Eso yo quiero ser muy respetuoso de los votantes. Tenemos un proyecto de ciudad que está, insisto, en nuestra página web, juanariesalcalde.com, para que revisen cómo estamos pensando la ciudad, cómo nuestras ideas aportarían a la administración del alcalde Castillo. Pero este es un momento distinto. Estamos a 3 meses de lo que corrimos las elecciones. Hay un apoyo ciudadano importante. Si logramos acuerdos con otras fuerzas políticas, habría las condiciones para participar a la asamblea. No necesariamente yo, puede ser otra compañera o compañero, porque lo que creemos es en la necesidad de nuevos liderazgos. Claro. ¿Sí? Entonces, no los mismos de siempre, dice usted, ¿no? Sí, porque la política ha estado en eso, ¿no? Y nosotros creemos en que sí, desde nuestro colectivo podemos tener la fuerza para aportar a lo que significaría un gran acuerdo, que sin duda necesitaremos de un número para participar, porque claro, las reglas del juego en la política electoral están ahí, ¿no? Es decir, en los partidos que tienen el número y que se puede tratar de aspirar y tener una oportunidad democrática, ¿no? De plantearle a la gente visiones, oportunidades y de cuáles serían las soluciones para la crisis que vive el país en este momento. ¿De qué depende que vaya Gabriela Jaramillo o Juan Arias o Jorge Martínez? Yo me atrevería a decir que Gaby no va a participar, de lo que yo he podido conversar. Entiendo la postura que tiene ella. Gaby tiene un liderazgo importante en Otavalo, con el cual nosotros necesitaríamos en este gran acuerdo contar. Con Jorge también conversé el sábado, prácticamente desde que fueron las elecciones yo no había tenido contacto con él. Se hizo un análisis. ¿Cuál es el análisis? Mueve Timbabura es la tercera fuerza de la provincia, partamos de eso. Y somos la segunda fuerza en la ciudad más importante, entonces necesitamos tener un planteamiento de lo que está pasando en el país y nosotros, que es aquí principalmente, yo me debo, Jaime, quiero ser muy claro en eso, me debo al colectivo Transformar, que es un espacio de compañeras y compañeros que hemos creído en la necesidad de continuar haciendo política desde la ciudadanía
y con ellos se tomarán las decisiones, ¿no? Y ellos están al tanto de lo que hemos venido conversando con diferentes actores, principalmente de la Alianza Mueve Timbabura. Yo creo que en los próximos días se decidirá, depende del candidato presidencial, el cual vaya a representar el espacio en donde se pueden llegar los acuerdos, porque, insisto, ¿no? O sea, candidaturas como Sonel Hosner, candidaturas como Villavicencio, son líneas rojas con las cuales nosotros no Andrés Arauz no es línea roja. Y Andrés Arauz, yo tengo una reflexión de él, tuve la oportunidad de entrevistarle antes de que él sea candidato a presidente en un foro, y es un académico más allá de la figura política, es parte de un espacio con el cual yo me identifico, es la Internacional Progresista. Ese es un foro mundial, internacional, de cómo se entiende la política pública y cómo entender o plantear salidas a la crisis climática, por un lado, a la crisis institucional, democrática y económica que vive el mundo. Es decir, no solo el Ecuador está en crisis económica actualmente, ¿no? La guerra de Ucrania ha complicado a Europa, complica a Estados Unidos, que son los principales mercados del mundo. Entonces, eso significa que se deban encontrar salidas y soluciones desde la política pública, y pues ahí nosotros siempre hemos estado consumiendo contenido, formándonos, así que... ¿Conversarían con ellos? Mire, el tema del correísmo es que no es un espacio donde se va a abrir las puertas de forma democrática a otros actores. Hay mucho si hubiese primarias en el correísmo, nosotros ganamos las primarias y seríamos el primer candidato a la asamblea. Es un hecho. Pero como no hay. Pero así es la política, lamentablemente. Pero sin duda hay más coincidencias que diferencias. Es decir, nosotros creemos en que esa ha sido una propuesta nacional, independientemente de los errores que todo proceso puede tener, es la única respuesta que se ha dado a los más pobres. En la época de Rafael Correa salieron más de 2 millones de personas de la pobreza, la clase media pasó del 20 al 40%, más de 1.700.000 empleos dignos, es decir, formales, con seguridad social. Esos fueron los grandes éxitos, ¿no? Entonces no podemos desconocer eso. En representación de Imbabura debería haber un recambio, deberían ir otras personas, no precisamente los 4 que eran parte claro, de la asamblea, ¿no? Los asambleístas de Imbabura han estado únicamente nos quedan debiendo, alzando la mano de lo que diga este gobierno nefasto, ¿no? El propio Ruiz estuvo a la espera de cómo negociaban el acuerdo con Lasso. Entonces es una vergüenza una vergüenza para la provincia. Creo que la única que ha sido consecuente es Pamela Aguirre, desde la Alianza UNES. Entonces... ¿Qué tienes un corazoncito con UNES todavía, no? Yo creo en la izquierda. Lo que no creo es en la dirigencia. No creo. Yo no creo en ellos. Yo me debo a la ciudadanía. Y creemos en un proyecto ciudadano que no sea ni de izquierda ni de derecha, que sea nacional y que le plantee soluciones a la gente. Correcto. Y eso es lo que estamos pensando. Si me pregunta a nivel personal, claro que creo en Correa. Y claro que eso no... En Correa, pero no en la dirigencia. Exacto. Ya. Ese es nuestro... El vínculo con María Belén, concejala electa. Belén, mire... ¿Cómo está? Ella votó por Raiza Zamora, es decir, hay un consenso ahí. Mire, Raiza fue la concejala más votada, o sea, democráticamente, además de la mujer, por la paridad. Es quien tenía que estar ahí. Para los jóvenes es también un logro. Esperamos que Raiza pues tenga la capacidad de tener su propio horizonte y no se quede cooptada por las viejas prácticas políticas que volvieron, que es una realidad también, Jaime. ¿Cuál será su posición en torno a esta alcaldía de Álvaro Castillo? No, el alcalde tiene que tener éxito, porque el éxito usted es va de la a observar ciudad. cuando hay éxito. Los concejales tendrán que hacer su trabajo, para eso van a ganar ahí un buen sueldo. Así que ellos son los principales. Así que el tema no va a estar en que Juan Arias esté rebuscando cosas. El tema es que los concejales hagan su trabajo y no sean como el consejo saliente, que fue una vergüenza, Jaime. Claro. Se repartieron instituciones y aquí también a la ciudadanía ponerle a reflexionar cómo tienen compradas empresas públicas. Los que se quedaron de gerentes, los que estaban de gerentes con Escaco, que financiaron la campaña de Castillo, siguen de gerentes en empresas públicas y sabemos quiénes son, Jaime. Esa gente es de cuidado, porque son los nuevos negociantes de la política. Y eso es lo que nos ha motivado a estar en política. Entonces, con esa gente, ¿cómo podemos sentarnos a conversar si son los indolentes que están ganando sueldazos cuando la gente no le alcanza para llegar al fin de mes? ¿Qué pasa con el tema del mercado Amazonas? ¿Debería insistir el alcalde Castillo en el mercado donde hay 8 millones de dólares? Si el alcalde fuese sensato, debería tomar el proyecto que nosotros planteamos. ¿Cuál es? Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, costaría la 1/4 parte de lo que él plantea. Y además,
lo principal, el sistema de comercialización de mercados. 7 u 8 mercados urbanos, más de 18 ferias de economía popular y solidaria, es un universo de quizás 6, 7 mil comerciantes en la ciudad. Ahí hay que encontrar las respuestas. Entonces no se va a quedar esto solo en infraestructura. Ese será el gran desafío de la administración municipal. Creemos en la urgencia de resolver el problema de la movilidad. Jaime, ustedes están aquí en el centro de la ciudad, salga al mediodía, la ciudad se caotiza. Si sigue ingresando la cantidad de carros en el parque automotor de Ibarra, esta ciudad colapsa en 4 o 5 años. Entonces necesitamos encontrar ahí soluciones. Hay una oportunidad gigante en lo que significa la electromovilidad, por ejemplo, las bicicletas, el regular desde la administración, desde la agencia de tránsito, desde la empresa pública de movilidad, encontrar un modelo de gestión a los espacios públicos. Ese será un desafío del alcalde porque la delincuencia está campeando. Ahí conversa usted con gente, amigos, familiares, ya les han ido a pedir vacunas o le están llamando al WhatsApp a extorsionar. La zozobra con la que vive la ciudad ecuatoriana se va a zanjar desde el acuerdo nacional que el 20 de agosto se traducirá en elecciones, pero son los gobiernos locales quienes tienen esta incidencia en la cotidianidad, ¿no? Entonces yo pienso que ahí hay una decisión importante del alcalde que auguramos éxitos. Y Yaguarcocha y el Tahuando, ¿qué pasa ahí? Eso no puede esperar más. Ese tema tiene que resolverse, necesitamos ahí encontrar soluciones. No la verá esta administración, no podrá resolver ese problema, pero es un primer paso que se debe dar real para que en los próximos años se llegue a un acuerdo local. Es decir, del alcalde o alcaldesa que venga en los próximos 4 años tiene que avanzar hacia a un proyecto ambiental en torno a Yaguarcocha, al Tahuando. El problema de las escorrentías es algo grave. La alcaldesa Escaco, que fue un desastre, nos deja un problema gravísimo en lo que significa el control de inundaciones. Es parte, también no podemos echarle la culpa solo a la administración saliente del calentamiento global. La tierra cada vez es más caliente, las precipitaciones en estas épocas invernales van a ser más fuertes, más frecuentes, y eso complicará. Mire lo del IES, en 2 lluvias fuertes se inundó. Hay un problema ahí también entender, se asfaltaron muchas calles, se adoquinaron, ya no hay esa infiltración que podía haber con el agua lluvia en las condiciones que había antes, que había calles lastradas o había empedrados. Entonces son decisiones macro, ¿no? Y si seguimos pensando la política los siguientes 4 años, no vamos a cambiar nada. Nosotros asumimos este desafío por entender la política pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, pero sin duda sabemos que este 20 de agosto el Ecuador tiene la oportunidad de zanjar la crisis económica, social y principalmente en materia de seguridad. Y eso es lo que nos motiva a seguir aquí dando opiniones de ideas, ¿no? Principalmente. Gracias, Juan, y a la espera del sábado esta reunión. Sí, la asamblea es importante. Nosotros reiteramos la invitación este sábado 27 de mayo a las 4 o 4:30. Convocaremos hoy en las redes sociales esta asamblea ciudadana por la transformación desde el colectivo Transformar, donde plantearemos un manifiesto, ¿no? De cómo vemos la coyuntura nacional y cuáles creemos que serían las salidas a este proyecto que se tendría pues de aquí a agosto y que sería un gobierno corto, ¿no? De año y medio, pero sin duda que podría sentar las bases para la reconstrucción nacional. Año y medio que puede ser un poco las bases, como usted dice, para el 2025. Claro, el 2025 tendríamos un gobierno ya pues de 4 años que permitiría continuar lo que se haga en este año y medio. El gobierno de Lasso no ha dado soluciones tangibles. Y la nueva asamblea incluso puede enjuiciarle políticamente otra vez a Lasso, ¿no? Mira, a Lasso y a Moreno hay que investigarles. O sea, y no como una cuestión de persecución política, es una cuestión desde una justicia realmente decente que le muestra al país cuáles han sido los grandes problemas. A Moreno se viene hablando de la corrupción de Moreno 4 o 5 años atrás. Esto no es que nace ahora. Tenemos una fiscal que es una vergüenza, porque es imbabureña, que es una de las causantes de toda esta crisis también. O sea, hay muchos temas, Jaime, y por eso seguimos nosotros haciendo opinión, porque tenemos una fuerza electoral y sobre todo gente que está convencida en que se pueden hacer mejor las cosas. Y eso es lo que nos exige estar en este momento histórico para el país. Muy bien, gracias a Juan Arias, un feliz cumpleaños. Gracias, Jaime. Gracias. Muy bien. Amigos y amigas, gracias por la sintonía. Volvemos cuando así la noticia lo merite con más entrevistas. Que la pasen bien, un buen día miércoles.